Bienvenidos a todos al debate La reapropiación social de la naturaleza y los horizontes posibles. Mi nombre es Marina Aysen, soy miembro de la organización Periodistas por el Planeta, una organización de periodistas destinadas a cambiar la narrativa en los medios sobre la crisis planetaria. Y la usina, que es quienes nos convocan, es un espacio abierto de un encuentro y participación ciudadana, físico y virtual, orientado a la producción de proyectos de carácter progresista, innovadores y transformadores de la sociedad, basados en el trabajo colaborativo y colectivo para encontrar soluciones a problemáticas de interés común. Bueno, muchas gracias por organizar este evento. La pandemia del COVID-19 puso en evidencia cuál es la conexión profunda entre la salud humana, la economía y el uso y el abuso de la naturaleza. Pero este debate sigue prácticamente invisibilizado en los ámbitos de poder y ya es preocupante porque los gobiernos están volviendo a pensar en cómo reimpulsar la economía y lo están haciendo con los mismos parámetros que antes, con olor a agronegocio y con la producción de energías fósiles. Si es así, me parece que no vamos a haber aprendido nada de esta terrible circunstancia que fue la pandemia y que es la pandemia, porque no pasó. Bueno, tenemos como invitados estrellas a Enrique Leff. Lo presento, es un ambientalista pionero y uno de los principales autores de la teoría de la praxis del ambientalismo en México, en América Latina y a nivel internacional. Doctorado en Economía del Desarrollo en París en 1975 y doctor en Filosofía de la Ciencia en la UNAM en 2018. Actualmente es investigador y profesor de Ecología Política en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de 35 libros, siendo lo más reciente La Apuesta de la Vida, que es del 2014, El Fuego de la Vida, de 2018, y Ecología Política, de la deconstrucción del capital a la territorialización de la vida, en 2019. Nuestra querida María Esther Svampa, patagónica, es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente vive en Buenos Aires y es investigadora superior del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Ha recibido varios premios y reconocimientos, entre los cuales se destaca el Premio CONEX de Platino en Sociología y el Premio Nacional de Ensayos Sociológicos por su libro Debates Latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, que es de 2018. Coordina el grupo de estudios críticos e interdisciplinarios sobre problemática energética y desde 2011 es miembro del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo. Bueno, habiendo presentado a todo el mundo, Enrique, empezás vos. Muy bien, Marina. Pues primero agradecer la invitación para reanudar estos diálogos que hemos venido teniendo durante 40 años en América Latina, donde hemos tratado de hacer grandes esfuerzos por debatir a fondo lo que está en juego, digamos, en la crisis ambiental planetaria. Y bueno, ¿qué más quisiera que estar ahí presente en Rosario, ¿verdad? Abrazar a mis grandes amigos, a César Mackler, a Carlos Galano, en fin, tanta gente querida con quienes hemos establecido pues redes entrañables de amistad y de compromiso socioambiental. Como el tiempo está medido, dejo los abrazos así cercanos y a distancia y vamos a entrar en la materia. La pandemia, pues, ¿qué viene a traernos, digamos, a colación, a la reflexión? La pandemia viene a exacerbar, podríamos decir de alguna manera, pues una situación crítica, muy crítica del planeta. La crisis ambiental, 10 años nos decían para resolverla.
y viene a acentuarlo, pero poner, digamos, de relieve digamos, un punto muy sensible, que es, digamos, más cerca no podría estar la conciencia de la vulnerabilidad de la vida, cosa que podían algunos o muchos ver mucho más alejada, digamos, de nuestra condición existencial. Sin embargo, como veremos, eso no garantiza que con esto estemos tomando realmente conciencia, una comprensión suficiente sobre cómo transformar este mundo que está pues tan constreñido, tan tomado, tan cooptado por la racionalidad que mueve al mundo para llevarnos a la construcción de un mundo sustentable. La crisis, entonces, ahora epidemiológica, pues lo que viene a mostrarnos es de que, nuevamente, lo que ya sabíamos, que es una crisis sistémica, donde se articula la crisis económica con la crisis ambiental, con una crisis de salud ahora, con una crisis que es epistemológica por una parte y es ontológica y fundamentalmente es una crisis existencial. Una crisis que viene a cuestionar a fondo los modos como hemos construido el mundo y cómo habitamos este mundo. Y ante eso, pues nos encontramos, como bien lo decías, Marina, ahora con la preocupación de volver a la normalidad. Una normalidad después de que el neoextractivismo, digamos, que ha exacerbado la pandemia, ha sido, pues, después de poner, digamos, en la atmósfera las partes por millón de CO2 que acarrean la crisis climática, el capitalismo ha puesto en la superficie a circular en la biosfera, a hacer circular a través de las comunicaciones, de la globalización, pues los virus que vivían tranquilos en las células que los han hospedado desde los orígenes de la vida y los pusieron a mutar y a convertirlos en agentes patógenos que amenazan la vida humana en el planeta. Entonces, cuando nos dicen ahora volver a la normalidad, ¿a qué normalidad queremos volver? Si veníamos ya de la mayor anormalidad de la vida, de su desvío hacia la seguridad de la muerte como horizonte más certero de los destinos de la vida. Y eso lo ha puesto en evidencia el coronavirus, ante la atónita mirada del mundo entero. Normal era, y lo sigue siendo, la mitad del territorio argentino implantado con soja transgénica y rociada por agroquímicos biocidas. Normal era, y sigue siendo, la mitad del territorio mexicano tomado por el crimen organizado, los feminicidios, los desaparecidos por obra de un virus aún más etéreo, pero más certero, más enmascarado y más invisible, movilizado por la narcoacumulación del capital que ha venido a corromper al alma humana. Si en el ámbito del pensamiento filosófico y teórico, la pandemia nos remite nuevamente al nihilismo de la razón que pusiera Nietzsche al descubierto frente al positivismo de la ciencia y el idealismo trascendental, si hoy nuestros científicos más lúcidos nos invitan a construir una ciencia postnormal, una conciencia con la gente, como hace décadas lo postula mi querido amigo Silvio Fontowicz. Hoy la crisis ambiental que degrada la vida, la pandemia que amenaza la vida humana en el planeta, nos lleva a pensar más allá de ese nihilismo de la razón, más allá de la descolonización de la mente por la conquista de la razón de la modernidad sobre la vida, en la corrupción de la vida por obra del capital, por la reducción de todo lo existente al valor económico. Más allá del mejor ánimo crítico de la filosofía de la posmodernidad, el derecho existencial de la vida lanza a la humanidad el grito de la tierra. La pandemia ha puesto in extremis de la vida el imperativo de deconstruir los dispositivos teóricos, discursivos, institucionales de la normalidad macroeconómica, de los dispositivos de poder que sostienen e insuflan al régimen del capital que gobierna el mundo, que se sostiene bajo el principio de la equivalencia y de la ganancia económica,
del productivismo y de las economías de escala que conllevan como condición ineluctable a la destrucción de la trama ecológica que sostiene y fertiliza la vida en el planeta vivo que habitamos. Quienes venimos pensando la radicalidad de la crisis ambiental, no podemos ser condescendientes con las razones de fuerza mayor del régimen económico-político que impera sobre el mundo y que ha impuesto su normalidad en los destinos funestos de la humanidad y de la vida en el planeta. Las mejores intenciones de una estrategia heterodoxa para la recuperación económica, como la anunciada por un Green New Deal, un nuevo pacto verde, o si quieren ustedes, el imperativo de eliminar la corrupción del dinero que por las vías de Odebrecht o del crimen organizado ha permeado en los gobiernos, o la corrupción propia del dinero en la vida política de la democracia también normal. Todo esto con el propósito de reducir la desigualdad de la distribución del ingreso y la discriminación racial, no bastan para restaurar el orden de la vida en el planeta descarriado por la voluntad expansionista del capital. La radicalidad de este posicionamiento, quiero decirlo, no es por un mero gusto por la extravagancia y la heterodoxia teórica, o por una inclinación mía hacia el protagonismo y una cierta excepcionalidad intelectual. La única sensatez posible ante la amenaza de la vida, pienso que es la osadía de responder al desafío de deconstruir el orden social gobernado por esa reducción de todas las cosas del mundo, de todo lo existente, de la naturaleza, de la vida humana, a la unidad de medida del mercado, del dinero, al imperativo de la ganancia económica, al poder de la razón, a la verdad del conocimiento objetivo de la ciencia, a lo posible de la potencia tecnológica. Es decir, a todo ese nudo gordiano de razones de fuerza mayor, ante las cuales no habría ya escapatoria alguna. Habríamos llegado así, como algunos lo pregonan, al fin de la historia, a una modernización reflexiva como retroacción del proceso de globalización sobre sus mismos ejes de racionalidad. Es decir, finalmente al aseguramiento de la muerte entrópica del planeta, la muerte de la vida en este planeta. Sin embargo, hoy, al tiempo que la pandemia sigue cobrando vidas humanas día a día, increciendo en muchos de nuestros países, los gobiernos preparan su retorno a lo que llaman la nueva normalidad, accionando los mismos mecanismos de reactivación económica de la racionalidad ya instaurada. Tenemos a un Bill Gates que previera así la actual pandemia, que ya se adelanta a promover la capitalización de las pandemias futuras, con grandes inversiones en investigación genética de los virus y sus mutaciones, y la inversión de capitales de riesgo en la elaboración de vacunas preventivas. Ya hemos seguido paso a paso, durante todos estos años, las estrategias del capital durante décadas para desvirtuar el sentido de la sustentabilidad, simulando lo que llaman la sostenibilidad del capital, mediante las estrategias del capital verde, de la geopolítica del desarrollo sostenible, desplegando por la biosfera y expandiéndose con el cambio climático hacia la estratosfera, penetrando por medio del fracking hacia el centro de la geosfera y llevando así a cabo su gran proyecto de capitalización total de la naturaleza y de la vida humana. Hoy, al tiempo que una empresa comercial envía su primera misión a la Estación Internacional Espacial, celebrando así un paso más hacia los futuros viajes comerciales a la Luna y la conquista de Marte, y déjenme decir que no imagino una luna de miel en la Luna, ni cómo podría llegar a Marte en el planeta rojo. La ciudadanía norteamericana,
al mismo tiempo que estaba admirando esas imágenes, ¿verdad?, de esa arrogancia tecnológica. Está inundando las calles del Imperio Americano con ánimos desbordados, exacerbados por la injusticia racial, rompiendo el cerco del estado de excepción y de confinamiento por razones sanitarias, desafiando el toque de queda por el asesinato de George Floyd para expresar su desesperación, su última esperanza en la solidaridad humana por la justicia social, es decir, su último deseo por el derecho fundamental a la vida y a la dignidad de todo ser humano. Hoy, entonces, la única normalidad de la vida es el estado de excepción. Ante la excepcionalidad del acontecimiento denominado COVID-19, la gente es convocada nuevamente por ese mot d'ordre pintado en los muros de París en 1968, que rezaba: seamos realistas, pidamos lo imposible como la única posibilidad para la supervivencia de la vida, para que la vida sobreviva al dominio del capital. Creo no ser suficientemente estúpido para pensar que la transformación de la racionalidad que rige las decisiones de los gobiernos, de la economía, de la democracia, de las acciones sociales, de las autonomías individuales y colectivas, pueda operarse de la noche a la mañana. No seremos tan inocentes como para pensar que el virus acarreará el colapso del capitalismo para amanecer al día siguiente en un socialismo ecológico. El gran desafío es pensar la estrategia de transición hacia la sustentabilidad de la vida. Los futuros de una vida sustentable no habrán de emerger de una mera ecologización de los instrumentos de racionalidad de la modernidad insustentable. Como dijera Einstein, no podemos resolver un problema ni teórico ni social mediante los mismos procedimientos, dentro de la misma racionalidad que lo ha generado. No podemos confiar simplemente en la espontaneidad de la restauración ecológica del mundo y tampoco en el espontaneísmo de las acciones sociales impulsadas por las creencias y los valores que han arraigado en nuestros modos de ser en el mundo, nuestra comprensión del mundo. Un incierto saber debe orientar lo que el poder de la razón ilustrada ha instaurado como sentencia de muerte en el planeta vivo. No debemos dejar de pensar críticamente al mundo creado por las ideas que lo han forjado, ni podemos restaurar la vida sin pensar las condiciones de la vida. Otros mundos son posibles, como dice el Foro Social Mundial y decimos muchos. Pero lo posible de la vida no dejará de estar guiado por el pensamiento y la acción humana, por la sensibilidad, por el deseo de la vida. El futuro de la vida se juega en el encuentro de esas diversas y diferentes modos de comprensión del mundo y de la vida, de sus diferentes intencionalidades, voluntades y estrategias de poder. Y eso es lo que nos lleva ahora a acercarnos a pensar el gran desafío de la gran transformación hacia la sustentabilidad de la vida. Y en este ánimo, quisiera orientar la conversación hacia la intención de imaginar, de pensar esa transición civilizatoria, tomando como eje conductor el Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural para América Latina, elaborado por un grupo de socioambientalistas de vanguardia de nuestra región del mundo, muy principalmente nuestra querida Maristela Svampa, y que hemos firmado muchos otros ya y seguirán adhiriéndose intelectuales, académicos, activistas y la ciudadanía ambientalista y no ambientalista todavía de nuestros países. Quiero exponer, digamos, el eje central para mí de este pacto, que dice, que manifiesta la intención de construir nuestro futuro desde el cuidado de la vida.
Y quiero exponer también lo que ahí se plantea como el mayor riesgo, que es la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y afroamericanos que están expuestos a una nueva ola de exterminio, como ya lo dijo la señora Cunningham en días pasados. Y esto no solo lo digo por un principio de justicia social y de ética de la vida, digamos, elemental, del derecho intrínseco a la vida de todo ser humano, sino porque pienso que los pueblos de la tierra, aquellos que han resistido por más de 500 años los embates del capital y su integración a la cultura dominante del Estado-nación, son los agentes privilegiados para la construcción del futuro de la vida por su connatural apego a la naturaleza. En aras de una justicia distributiva elemental a la que se suma ahora la necesidad de sostener el proceso económico en una demanda interna básica, y siguiendo la iniciativa del Papa Francisco, cuya encíclica ecológica Laudato Si cumple 5 años de vida en estos días, los organismos internacionales han propuesto una renta básica universal y un impuesto progresivo a la riqueza, que si bien lo cumplen los países nórdicos, los nuestros ganan todas las medallas por sus estrategias y prácticas de evasión fiscal. A los pactos de transformación tributaria solidaria se suma la propuesta de la anulación de las deudas externas de los estados y la construcción de una nueva arquitectura financiera global para responder a la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia. Estas iniciativas, déjenme decirlo, son sin duda encomiables, pero pienso que no habrán de encontrar respuesta solidaria de la mayor parte de los países del orbe. Sobre todo, no conducen por sí solas a un cambio de fondo en la racionalidad económica que seguirá imponiendo así sus imperativos categóricos sobre la vida. El pacto invita a construir imaginarios colectivos, a acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Me detengo aquí en un punto que me parece esencial, y es la comprensión de la palabra transformación, que creo que es la clave para construir esos acuerdos sociales. Si creemos a Aristóteles, todo es movimiento y todo lo que se mueve se transforma. El propio capital reinventa las formas de revestirse de verde, manteniendo su misma esencia. El gatopardismo ha sido su estrategia vital, cambiarlo todo para mantenerse en lo mismo. Y esto se vuelve sustancial cuando los gobiernos autollamados progresistas de América Latina pretenden liderar procesos de transformación social, rompiendo los esquemas del neoliberalismo económico que ha acentuado las desigualdades sociales, pero que a pesar de haber restaurado regímenes constitucionales, estados multinacionales, interculturales y derechos de la naturaleza, no han logrado romper con el dominio de la lógica del mercado. El caso Tifnis en Bolivia y el caso Yasuni en Ecuador ejemplifican las dificultades de estos gobiernos para desujetarse del imperativo de la razón de fuerza mayor del mercado. Hoy, la llamada cuarta transformación del gobierno mexicano busca reactivar y afianzar su economía en el megaproyecto del corredor transísmico del sureste del país, cercano a la frontera de Guatemala, el Tren Maya en la península de Yucatán, la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Estas realidades, las que vivimos críticamente, cuestionan la consistencia de estas estrategias orientadas hacia la equidad económica y la justicia social, pero cuestionan su anacronismo frente a esa gran transformación socioambiental que reclama el planeta, que reclamamos nosotros, y que implica la transición hacia un régimen económico-social acorde con las condiciones de la sustentabilidad de la vida, lo que yo he venido llamando
un cambio hacia una racionalidad. En cambio, la articulación de la justicia redistributiva de género, étnica, ambiental, arraigan en prácticas que dejan pacto y se van entretejiendo horizontalmente en el metabolismo ecológico de sus territorios de vida, como lo ejemplifican las estrategias de los seringueros en la Amazonía brasileña, inspiradas por Chico Méndez, que se extienden por otros territorios y ecosistemas del continente, por los pueblos mapuche y guaraníes, en el Suma Causay o Suma Camaña de los pueblos quechuas y aymaras, en la construcción de la vida digna de los caracoles zapatistas. Es ahí donde se construyen los nuevos mundos posibles, fundados en los potenciales y las condiciones ecológicas de sus territorios de vida, en su creatividad cultural y sus condiciones políticas de existencia. A estas experiencias se articulan las estrategias agroecológicas, energéticas, hidrológicas, es decir, los modos y derechos de existencia de la gente, de los pueblos, a partir de las prácticas tradicionales de pesca artesanal, las economías solidarias locales, de las comunidades indígenas y campesinas a lo largo y ancho de nuestra América Latina y de lo que denominamos el sur. El pacto llama con toda razón a priorizar la soberanía alimentaria a través de políticas de redistribución de la tierra, del acceso democrático al agua y una profunda reforma agraria, donde el punto esencial es la transición agroecológica fundada en los derechos de los pueblos a sus territorios de vida, de una transición que permita justamente implementar, digamos, transitar, como se dice, a matrices energéticas renovables, descentralizadas y democráticas, que no estén sujetas al principio absoluto y dominante del valor mercantil de la producción. Sin embargo, tal transición implica confrontar los grandes intereses del capital agrario y de los latifundios transgénicos para devolverle la biodiversidad a los territorios como base de la reconstrucción de sus mundos de vida. Hoy justamente en la mañana, digamos, el dirigente de las grandes empresas agronómicas en el país se manifestaba en contra de un documento, de una declaratoria que firmamos en estos días pasados contra el uso del glifosato, aduciendo todas las razones que ustedes han cuestionado tan clara y fuertemente en Argentina sobre las consecuencias del uso de biocidas, del glifosato, para el medio ambiente, para la salud humana, para la vida misma. Reclamando prácticamente, diciendo, ¿no?, que va a denunciar al propio secretario de Medio Ambiente, es decir, cuestionando al gobierno mexicano por defender, digamos, un país libre de transgénicos, por las luchas que emprendemos frente al uso de los biocidas y planteándolo, como ustedes lo saben, como el derecho y la condición fundamental para resolver la soberanía alimentaria del pueblo mexicano. Pero como decía, la transición lo que nos presenta es un desafío estratégico muy difícil, porque no es fácil convencer a quienes han estado convencidos, basados en sus propios intereses, de que esta es la única racionalidad del desarrollo de la humanidad. Y porque la transición hacia la sustentabilidad implica procesos muy sostenidos de reconstitución de los ecosistemas, de reconstitución de las colectividades, de los pueblos, de sus imaginarios, de sus prácticas. Yo me pregunto, por ejemplo, hoy en día, si cabe en el imaginario del activismo socioambiental de la Argentina el propósito de reconstitución de su territorio. Es decir, reconstitución desde
la transgenetización de medio territorio argentino. Tal empresa solo será posible en la medida que se establezcan y refuercen los derechos territoriales de los pueblos de la tierra, de manera que la satisfacción de sus requerimientos existenciales, alimentarios y energéticos se conviertan a su vez en una estrategia de mitigación y reducción de los riesgos climáticos y de nuevos acontecimientos pandémicos como la COVID-19, que amenazan también, ¿no?, a todo el mundo, pero también las condiciones de existencia de esos pueblos, y que por vía de sus prácticas coadyuven a la reinstauración del orden de la vida en el planeta. Los principios de la consulta previa informada, así como los derechos de la naturaleza, han servido en tiempos recientes para la defensa de los derechos territoriales de las comunidades tradicionales ante el expansionismo extractivista del capital. El orden jurídico es fundamental, su transformación, quiero decir, para afianzar los derechos colectivos de los pueblos y los bienes comunes de la humanidad, para hacer operativa una transición hacia la sustentabilidad de la vida, como me cuenta mi querida amiga esta mañana Silvia Buján, que promueven los acuerdos de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Voy terminando. El mayor desafío en esta transformación civilizatoria consiste en establecer regímenes jurídicos que garanticen la autonomía y la sustentabilidad de las sociedades locales. La pandemia ha mostrado la fragilidad de las cadenas globales de producción y la riqueza de los saberes locales para restaurar el tejido de la vida. La enorme creatividad de los pueblos latinoamericanos debe ser la base, sin duda, para los cambios en sus condiciones de vida. Pero para ello es necesario fortalecer las condiciones para la autodeterminación de los pueblos, indígenas, campesinos, afroamericanos, afrodescendientes. Y una de las propuestas más provocativas del pacto, para terminar, es la idea de democratizar el crédito, apoyando a las pequeñas y medianas empresas, creando mercados locales, promoviendo la soberanía alimentaria y energética local, comunitaria, basada en modelos sustentables renovables, fundados en sistemas de intercambio local, nacional y regional, a nivel de toda nuestra América Latina, con autonomía del mercado mundial globalizado y que abra alternativas a los monopolios corporativos. La Argentina ya experimentó ante la crisis del año 2000 la introducción de monedas locales y la reinvención de las prácticas del intercambio no monetario para desujetar a esas economías solidarias de la dinámica del mercado mundial, promoviendo intercambios comunitarios y la diversificación económica complementaria de sus actividades productivas. La idea circula ya en algunas comunidades mexicanas y de otros pueblos, donde el trueque fue una práctica del intercambio en la lógica del don que el gran George Bataille desentrañó de las prácticas del intercambio simbólico y material del potlatch de los aztecas. Seguramente podremos recuperar esas prácticas de vida y extenderlas a otros países de la región. Pienso, y ya concluyo, que estas debieran ser algunos de los principios que guíen la transformación civilizatoria que estamos propugnando, que tratamos de concebir, de abrirle camino hacia un mundo construido sobre la base de una racionalidad ambiental. Es decir, de un mundo abierto hacia la diversidad de los mundos posibles de vida, de los diferentes modos de comprender y de habitar el planeta conformes con las condiciones termodinámicas, ecológicas, simbólicas y culturales de la vida. Es decir, abrir la historia a una convivencia humana fundada en una política de la diferencia y una ética de la otredad. Muchas gracias. Gracias, Enrique, impresionante, realmente así. Acá parece que está apareciendo
María Estela, que estuvo con unos problemas de conexión. No sé si podés hablar, María Estela, o empezar. Estás con el micrófono apagado. Vamos a darle un segundito a María Estela. Sí, esa. ¿Quién dijo que no había que tener confianza en la arrogancia de la tecnología? Vamos, María Estela, prende tu micrófono y te escuchamos a vos. Hola, buenas tardes a todos y a todas, llegando así en el último minuto porque hemos tenido un inconveniente técnico aquí con la baja de tensión, así que escuché casi toda la intervención de Enrique, pero la última parte no. De todas maneras, quisiera antes que nada agradecer esta invitación, agradecer a Marina, que sea la coordinadora, por supuesto, agradecer este espacio que comparto con el gran Enrique Leff, que es sin duda una figura señera dentro del pensamiento ambientalista y filosófico latinoamericano. Y comenzar recordándoles que mañana es el Día del Ambiente, el Día Mundial del Ambiente, 5 de junio, que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas allá por 1972, con la idea de sensibilizar a la población en las problemáticas ambientales y avanzar de manera más proactiva también en la agenda política. Ya en esa época era claro que estábamos llegando a los límites naturales del planeta, ligados al agotamiento, ¿no? De los llamados recursos naturales, y por otro lado también a los límites ecológicos en relación al impacto, ¿no? Al impacto que sobre los territorios y el ambiente han tenido los procesos de producción y explotación de la naturaleza. Casi 50 años después, estamos en una situación o un escenario que podríamos calificar como dramático, porque efectivamente al calor de la globalización neoliberal, depredatoria, lo que hemos visto es que la humanidad se encuentra al borde del colapso sistémico y climático, calentamiento global, neoextractivismo, destrucción de territorios, extinción masiva de especies y pérdida de biodiversidad, aumento exponencial de la huella ecológica, entre otros, ilustran la consolidación de modelos de mal desarrollo que amenazan la vida del planeta. La pandemia sin duda instaló una inflexión. Por un lado, mostró el fracaso, evidenció el fracaso de ese modelo de globalización consolidado en los últimos 30 años, al calor de la Organización Mundial del Comercio y la apertura indiscriminada de los mercados. Puso además en evidencia también, o puso al desnudo y potenció las desigualdades sociales y económicas, haciéndolas más insoportables que nunca, tal como señala los trabajos de Thomas Piketty, el economista francés que ha vuelto a colocar en el centro de la agenda académica incluso el estudio de las desigualdades que atraviesan no solo los países del sur, sino también los países del norte, hoy en día son equivalentes a las que reinaban a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando no había un Estado regulador y el mercado era el rey, digamos, era aquel que regulaba y ordenaba las relaciones sociales. Esto es, ha habido un retroceso muy claro que hoy se evidencia al calor de la pandemia y que pone de relieve entonces el fracaso también de un modelo de globalización y que se extiende o abarca el sistema de salud debilitado, privatizado, con un fuerte proceso de desinversión. También se manifiesta en la producción de alimentos y la degradación del hábitat urbano, sobre todo si los pensamos en relación con los sectores más vulnerables.
Por otro lado, la pandemia también tiene orígenes socioambientales, aunque se tiende a invisibilizarlos, como dijo Marina Eisen al principio. Ella misma ha contribuido a su esclarecimiento en varios artículos de investigación, pero como indican diferentes estudios, virus como el del ébola, la gripe aviar y porcina, el SARS, encuentran múltiples causas ambientales, entre ellas la deforestación indiscriminada, el tráfico de animales silvestres y la cría de animales a gran escala. Estos son el caldo de cultivo de los llamados virus zoonóticos, que tienen un alto nivel de contagiosidad y saltan de los animales a los seres humanos. El COVID-19 o el coronavirus no es seguramente una excepción. Sin embargo, como hemos dicho en varias oportunidades, con todo lo horroroso que trae la pandemia, la crisis abrió un portal desde el cual se ha tornado posible aquello que hasta hace poco tiempo se consideraba inviable. En esa línea han comenzado a circular diferentes propuestas globales y también regionales, nacionales, que en el sur adoptaron el nombre de pactos ecosociales y económicos, y en el norte adoptaron el nombre de Green New Deal. Lo central, creo yo, es que no se trata exclusivamente de propuestas verdes, ¿no?, sino que se trata de proponer agendas integrales que articulen justicia social, justicia redistributiva, con justicia ecológica, justicia étnica y de género. En América Latina, como bien citaba Enrique, circula desde hace unos días el Pacto Ecosocial, Económico e Intercultural, promovido por muchos de los que componemos el Grupo de Alternativas al Desarrollo. Y en Argentina, hace más de un mes, hemos lanzado, junto con Enrique Viale, una propuesta firmada por más de 400 intelectuales, artistas, organizaciones sociales, que propone un pacto ecosocial y económico con 5 puntos fundamentales: ingreso universal, reforma tributaria progresiva, suspensión del pago y auditoría de la deuda externa, paradigma del cuidado y reforma socioecológica integral, energética, productiva, alimentaria y urbana. Quiero aclarar que dicha agenda no se apoya en el vacío, remite a grandes debates globales por un lado, pero por otro lado también reenvía a luchas sociales que recorren nuestro país, la Argentina, y el continente latinoamericano. En esa línea no me interesa hacer una descripción o un raconto de esta propuesta que hoy está circulando y que constituye sobre todo una agenda de discusión en un momento que creemos particular, en un momento que creemos en disputa. No somos ingenuos, no creemos en el pensamiento mágico, pero creemos que es un momento en el cual es necesario dar disputa. Las placas geológicas se mueven muy rápidamente, de manera muy acelerada. Estamos entrando a un periodo que algunos denominan como la nueva normalidad, de eso ha hablado también Enrique, esa nueva normalidad que en realidad lo que trae es la consolidación de más desigualdades, de la mano de más extractivismo, más precarización laboral para reactivar la economía, y que por supuesto nos instala en la senda segura del colapso ecológico, cuando no también es un caldo de cultivo propicio para las ultraderechas que hoy se expanden en el planeta, y América Latina sin duda no es una excepción. En esa línea yo quisiera abordar solo 2 temas para pensar esta reapropiación social de la naturaleza, la cual nos interpela el título de este conversatorio. La primera de ellas tiene que ver con el paradigma del cuidado, y la segunda tiene que ver con la transición socioecológica de carácter radical. Paradigma del cuidado, ¿por qué lo colocamos tan en el centro, tanto en el pacto ecosocial y económico que promovemos desde la Argentina, como también en el pacto ecosocial e intercultural que promovemos desde América Latina? Esto está ligado a una dimensión filosófica y cultural, sin duda, que cuestiona, para decirlo de manera sumaria, el paradigma cultural de la modernidad, que es un paradigma que postula un tipo de relación entre sociedad y naturaleza que ha consolidado sin duda un vínculo devastador con ella.
por un lado, un paradigma antropocéntrico que coloca al ser humano, digamos, como alguien independiente, externo de la naturaleza, destinado a controlar, dominar, destruir a la naturaleza. Dado una visión productivista que considera que no hay límites para el desarrollo económico, ¿no? Y que en ese sentido es completamente devastadora en relación a los territorios y los bienes naturales. Y por qué no también la visión eldoradista que atraviesa nuestros territorios latinoamericanos, que consideran, ahí sí hay un pensamiento mágico, que la existencia de un recurso demandado por el mundo puede ser el punto de partida para lograr la riqueza o el desarrollo tantas veces prometido a nuestras poblaciones. Yo creo en ese sentido que efectivamente la modernidad ha consolidado este paradigma antropocéntrico, productivista, podríamos decir el doradista, ¿no? En la cual el hombre pasó a ser dueño y conquistador de la naturaleza. En la cual el centro mismo de este paradigma es sin duda la idea de dominación. No por casualidad las ecofeministas han subrayado sobre todo este paralelismo entre mujer y naturaleza para subrayar el problema que presenta este paradigma binario o dualista que opone, ¿no? Que opone sociedad-naturaleza, hombre y mujer, y coloca tanto a la naturaleza como a la mujer en un lugar de inferioridad. El paradigma cultural de la modernidad es sin duda, no solo se centra en la idea de dominación, sino que es un paradigma que se basa en una lógica identitaria que niega todo aquello que es diferente, que niega la diversidad, la naturaleza, la mujer, aquello que se considera como no occidente, los pueblos originarios, entre tantas otras cosas. En esa línea yo creo que los feminismos de la mano del paradigma del cuidado, vienen a ser un gran aporte. En afinidad con la visión de los pueblos originarios, traen al centro de la escena un paradigma relacional que al calor de la pandemia resulta más que evidente. Somos seres humanos interdependientes, frágiles, vulnerables, y necesitamos para poder sobrevivir del cuidado, del respeto, de ese centro fundamental que constituye la interdependencia entre los seres sociales y la ecodependencia en relación a la naturaleza. Diferentes corrientes de los feminismos, desde el ecofeminismo, los feminismos populares en sus luchas contra el neoextractivismo en América Latina, y las economistas feministas que no solo recogen el debate sobre el trabajo doméstico, sino que colocan en el centro la sostenibilidad de la vida. Sin duda ahí tenemos una apuesta muy fuerte en el cuidado y en la necesidad de colocar un paradigma relacional para comprender la relación o el vínculo entre sociedad y naturaleza desde la noción misma de sustentabilidad o sostenibilidad de la vida. El cuidado es un derecho y en esa línea debemos pensar también en términos de políticas públicas. Por eso mismo colocamos en el centro de este pacto ecosocial y económico el paradigma del cuidado, no solamente como base filosófica para pensar una relación distinta con la naturaleza, sino también para pensar el cuidado como un derecho que exige un mayor involucramiento del Estado en el sentido de la desmercantilización y la desfamiliarización del cuidado. Sin duda, este es un tema fundamental, pero no quisiera detenerme más en él, sino avanzar en el segundo tema que hoy quiero presentar y que tiene que ver con la transición socioecológica, una transición socioecológica radical, integral, que venimos promoviendo desde distintos ámbitos. En esa línea yo vengo trabajando en el grupo de estudios interdisciplinarios sobre la problemática energética con distintos colegas, entre ellos con Pablo Bertinat, santafesino él, que es uno de los más reconocidos especialistas en energías renovables. Pero bueno, nosotros apuntamos a una transición sociológica integral, radical, que abarque no solo la cuestión energética, sino la productiva, la alimentaria, la urbana. Sobre la cuestión energética, algo ha dicho ya también Enrique, ¿no?
efectivamente estamos en un momento, en una gran encrucijada, en un momento en el cual los límites ecológicos del planeta exigen que vayamos avanzando de una manera rápida hacia un paradigma sostenido por energías sustentables y abandonemos el paradigma basado en energías fósiles. En Argentina, lamento decir que el yacimiento de Vaca Muerta, el yacimiento de hidrocarburos no convencionales, ha obturado la posibilidad de pensar una transición socioecológica ordenada hacia energías limpias y sustentables. Hace muy poco tiempo también ha habido podríamos decir, un retroceso mayor en la discusión, en un momento en el cual en todo el mundo cae el precio del petróleo, cae el precio internacional del petróleo. En Argentina, el gobierno firma un decreto que anuncia un precio al barril criollo de $15 más que el precio internacional. $30 el precio internacional, 45 el precio del barril criollo. Ahí vemos cómo se mueve el poderoso lobby petrolero, no solo de la mano de las corporaciones petroleras y los sindicatos petroleros, sino también de la mano de los gobernadores que promueven activamente el modelo extractivista en todas sus vertientes. Es realmente un grave retroceso en un momento en el cual se podría discutir efectivamente un avance hacia energías sustentables, no solo para cambiar la matriz, sino también el sistema energético en la dirección de la democratización, la desconcentración, la descentralización que necesitamos para construir efectivamente un sistema justo, para que la energía sea un derecho. Acá se impone un precio al barril criollo, ¿no?, alimentando esta visión eldoradista con Vaca Muerta, cuando en realidad deberíamos abandonar el proyecto y encaminarnos en otra dirección. A nivel internacional, el movimiento de desinversión de los combustibles fósiles está dando una señal, sin duda, y hay múltiples ejemplos locales que dan cuenta también de lo productivo, lo importante que resultan estas experiencias fundadas en energía eólica, energía solar, en generación distribuida. Pero la transición socioecológica que nosotros planteamos no se vincula solamente a la reforma energética integral, sino también a la producción alimentaria, que es uno de los graves problemas en América del Sur y particularmente en Argentina. Enrique recordó que aquí hay entre 23 y 26 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica. Santa Fe, la provincia que fue durante tanto tiempo gobernada por el Partido Socialista, es una de las provincias que ha liderado también, ¿no?, este proceso tan asociado a la expansión del modelo de agronegocios, un modelo de agronegocios que es insustentable desde todo punto de vista, porque implica mayor concentración de la tierra, porque implica una agricultura sin agricultores, porque utiliza millones de litros de agroquímicos a través de las fumigaciones. No podemos olvidar que este problema, el de las fumigaciones, los millones de litros de glifosato que se vierten en nuestros campos, es el mayor problema socioambiental en nuestro país, el mayor problema sociosanitario, porque tiene impactos directos sobre la salud de nuestras poblaciones. Y efectivamente esos impactos sobre la salud son silenciados por la mayor parte de los medios de comunicación y también por la mayor parte de la clase gobernante en nuestro país. En esa línea nosotros promovemos un paradigma agroecológico que tiene una larga tradición en América Latina. Países como México, ¿no?, que tienen una raíz campesina, sin duda están mucho más acostumbrados, ¿no?, a desarrollar una mirada sobre el campo y una mirada sobre la producción, ¿no?, diferente, más vinculada a la soberanía alimentaria. Pero en Argentina, donde el modelo imperante es el modelo sojero, sin duda hay que hacer enormes esfuerzos para promover el paradigma agroecológico, el cual de todas maneras se ha expandido de modo muy interesante en nuestro país, de la mano de organizaciones territoriales rurales como la UTT,
¿no? Unión de Trabajadores de la Tierra, tanto acá en Buenos Aires como en Santiago del Estero, en Mendoza. Inclusive durante esta cuarentena se ha producido un incremento del consumo de productos agroecológicos. Sin embargo, esto es muy poco para lo que necesitamos transformar, porque necesitamos avanzar hacia un modelo agroecológico que produzca alimentos sanos, que produzca además trabajo, que produzca alimentos y no forraje para animales, ¿no? Un paradigma que sin duda se funda en la agricultura familiar, una agricultura familiar que no hay que olvidarlo, todavía produce el 70% de los alimentos a nivel mundial con solo el 25% de los territorios, mientras que el agronegocio produce solamente el 25% de esos alimentos, que en realidad son forraje, concentrando el 70% de los territorios. Este es uno de los grandes temas, digamos, muy poco hablados, de los núcleos duros del modelo económico argentino, y que es bueno recordar porque América Latina es en este momento la región más desigual del mundo, en donde hay una mayor concentración del ingreso, pero también es la región en donde se concentra, hay una mayor concentración de tierras en pocas manos, y eso está muy ligado a la expansión del agronegocios, así como también es el territorio más devastado en términos de crímenes, ¿no? Crímenes y asesinatos de los activistas de derechos humanos y los activistas ambientales, ¿no? Activistas ambientales ligados a la defensa del agua, a la defensa del territorio, que luchan contra la megaminería o contra la expansión de la frontera sojera. No hay más que mirar la Amazonía, que es una frontera de muerte, ¿no? Y es también la región del mundo donde hay una mayor cantidad o la tasa más alta de femicidios que también se han continuado durante la cuarentena. Pero también creo que la reapropiación social de la naturaleza no pasa solamente por cambiar el sistema energético, por cambiar el modelo alimentario, el modelo agroalimentario, sino también el modelo urbano, que hoy se ha instalado y se ha consolidado no solo en el continente, sino también en el planeta, ¿no? El 52% de la población habita en grandes ciudades. En Argentina la concentración es aún mayor, entre el 90 y el 92% está concentrado en unas pocas ciudades y en el área de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que no por casualidad hoy se ha constituido en una suerte de trampa mortal al calor de la expansión de la pandemia, sobre todo para los sectores más vulnerables que viven hacinados en estructuras verticales y que efectivamente no tienen acceso a los servicios más básicos. Y ni que hablar también de los megaproyectos que se expanden, los megaproyectos residenciales que se expanden, sea en Buenos Aires como en Santa Fe o también en México, llamadas urbanizaciones salvajes o urbanizaciones privadas, megas de emprendimiento insustentables que son altamente excluyentes y que destruyen también ecosistemas frágiles, como ser aquí en nuestros territorios a los humedales. Así que son grandes desafíos los que nos aguardan, los que nos obligan a salir del sectarismo, de los lugares comunes, de las falsas soluciones a las cuales nos conduce, ¿no?, la llamada nueva normalidad. Y hay que decirlo, en Argentina es muy importante pensar esto, porque hay muchos que están pensando reactivar la economía de la mano de más fracking, de más agronegocio, de más megaminería. Hay muchos que están pensando nuevamente en apelar al progresismo selectivo que hemos conocido a lo largo de 12 años. Ese progresismo que hablaba de derechos humanos por un lado, derechos sociales por el otro, pero que en contraparte lo que hacía era avasallar los derechos de las poblaciones, de los pueblos originarios, y destruir los territorios a través de las diversas formas de extractivismo. Entonces, simplemente para terminar, quiero decir que efectivamente tenemos un gran desafío, ¿no?, en puertas. No somos ingenuos, sabemos que en ese sentido la situación se va degradando de manera muy rápida y hay una tendencia a un cierre hacia una nueva normalidad que va a traer más problemas,
más tensiones y la consolidación de un modelo más desigual tanto en lo social como en lo ambiental. Pero creo, y vuelvo ahí, que tenemos un gran desafío desde el pensamiento socioecológico radical. Tenemos el gran desafío de disputar, por un lado, ese pensamiento distópico que a nivel global pareciera indicar que todo está terminado, que lo único que hay que esperar es el fin del mundo. Pero también necesitamos combatir o complementar más que combatir ese pensamiento que cree que solo las utopías locales o territoriales son posibles y que no hay posibilidad de intervenir en términos públicos en una agenda que podríamos decir nacional y regional o incluso a nivel global. Necesitamos superar, ¿no?, este gran problema que nos encierra o en la distopía global o nos confina, ¿no?, de manera volteriana, podríamos decir, nos confina a la utopía territorial, como diría Voltaire, a cultivar nuestro propio jardín, ¿no? La pandemia nos obliga a hacer una intervención radical para colocar estos temas en agenda, pero estos temas en agenda, insisto, no se apoyan en el vacío. Lo que tienen detrás son no solamente debates globales, sino en muchos casos también una narrativa y una experiencia muy ligada a las luchas sociales, ambientales, a las luchas de feministas, a las luchas de los pueblos originarios. Muchas gracias. Bueno, aplausos para María Estela. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. Qué responsabilidad. María Estela, vos hablaste de Vaca Muerta y acá hay una cuestión que creo que puede enlazar a los dos, tanto a Enrique como a vos, que es la siguiente. Vaca Muerta se vende como la gran promesa de la Argentina, el lugar que nos va, la fábrica de dólares, dicen, cuando de verdad, más allá de los impactos ambientales que son tremendos y que conozco de primera mano, en realidad es un proyecto que le ha costado a los argentinos y sobre todo a los pobres argentinos 10.000 millones de dólares desde 2013. O sea, que hay un divorcio total entre la realidad y la ideología y que creo que es trasladable al resto de las cuestiones que tienen que ver sobre la mirada de las clases gobernantes distintas, de los progres y de los no progres, sobre la economía y el ambiente. O sea, encuentro que los gobiernos progresistas no tienen ni siquiera léxico para hablar de estos temas, carecen de lenguaje. Es como si le hablaran de Marte. Alberto Fernández, en una reunión con Angela Merkel, ella le preguntó qué iba a hacer del cambio climático y él no sabía qué decirle, porque como que ignora la problemática. Es el ambiente, el mundo vivo, es un asunto para hippies que andan con la guitarrita y no para tu supervivencia misma, como si ellos no tomaran agua, no respiraran aire y no comieran todos los días. Así que yo les pregunto por qué opera esto, por qué sucede, y me gustaría escucharlo a los dos. Gracias. No sé quién quiere empezar. Le damos la palabra a Enrique primero. Sonido. Enrique, habilita el micrófono. Preferiría que responda primero Maristela, porque la pregunta ya trae un contexto muy cultural. Es su manera de plantear estas controversias. Entonces, no sé, quizá prefiero que empieces tú, Maristela, respondiendo. Perfecto, no hay ningún problema. En tanto que yo me ubico en la pregunta. De las coordenadas. Sí, bueno, pero hemos venido trabajando mucho sobre una cuestión que efectivamente tiene que ver con los imaginarios del desarrollo, ¿no? Los imaginarios dominantes del desarrollo, que cuesta tanto trabajo desinstalar, porque más allá de que ha habido cuestionamientos
desde los años 70, ¿no?, en adelante, mostrando cuáles son los límites, hablamos de los límites naturales, de los límites ecológicos. De todas maneras, sigue instalada la creencia en el progreso, la creencia en la expansión de las fuerzas productivas como motor de ese progreso, y sobre todo desde una mirada del sur también, la conciencia de que hay una deuda ambiental, una deuda ecológica de parte de los países del norte en relación al sur. Lo cual es cierto, existe una distribución desigual de los conflictos ecológicos, se ha hablado mucho de eso, existe una geopolítica del antropoceno, podríamos decir, ¿no? La mayor, digamos, los países que son responsables del cambio climático en términos de emisión de gases de efecto invernadero son los países del norte, en primer lugar Estados Unidos, Inglaterra, ahora con un lugar cada vez más importante China, Rusia, sin duda, y los países latinoamericanos ocupan un lugar muy secundario. Sin embargo, esto no puede ser, digamos, el punto de partida para pensar un desarrollo sustentable. La mayor parte de nuestros gobernantes ha querido descartar la cuestión, digamos, ambiental como si esta fuera solamente una cuestión asociada a una preocupación de los países ricos, cuando en realidad los territorios que se destruyen son los territorios del sur y aquellos que más los padecen son precisamente los sectores más vulnerables. Así que hay mucho para discutir sobre la cuestión de la deuda ecológica, de qué manera tratarla, pero también de cómo articular justicia social con justicia ambiental. Por eso, en esa línea a mí me parece importante, ¿no?, desarrollar más bien perspectivas holísticas e integrales que den respuestas o que articulen uno y otro, ¿no? Ha habido un desencuentro mayor entre ese pensamiento social desarrollista y, por otro lado, el pensamiento ecologista en toda América Latina. Pero sin duda no es conciliándonos con el desarrollismo que podremos lograr un diálogo. Es sobre todo cuestionando la ceguera epistémica de los sectores desarrollistas que vamos a poder abrir a un diálogo. Y en ese sentido quiero insistir que no son solo intereses económicos los que están detrás, ¿no?, del problema de Vaca Muerta y el modo que Vaca Muerta obtura la posibilidad de discutir una agenda de transición energética. Hay también una ceguera epistémica que todavía asocia el desarrollo, ¿no?, a una visión lineal, a una visión productivista, ¿no?, y que considera que los países del sur tienen derecho al desarrollo y considera que el cambio climático es algo global, ¿no?, y que no tiene enclave, ¿no?, territorial, o no se expresa a través de estos modelos de mal desarrollo que sin duda proliferan en nuestra región. Nosotros tratamos todo el tiempo de establecer ese link, ¿no?, esa interrelación entre lo que es el cambio climático, aterrizarlo, mostrar la conexión con el fracking, es decir, la explotación de combustibles fósiles, con la megaminería, con el agronegocio y la deforestación, pero nos encontramos todo el tiempo con este problema, con esta suerte de consenso todavía desarrollista, ¿no?, que es muy difícil de desmontar. Por eso esperamos que al calor de esta pandemia algo se abra, ¿no? Creo que de todas maneras alguna brecha, y ya le dejo la palabra a Enrique, se ha abierto a fines del año pasado cuando se dio la pueblada en la provincia de Mendoza, ¿no? En Mendoza hubo, le cuento a Enrique, una pueblada en defensa del agua y en contra de la megaminería, que está lejos de haber sido algo, podríamos decir, algo instantáneo. En realidad refleja una construcción cultural y política de más de 15 años, ¿no?, en torno a la problemática de la megaminería y de la cuestión del agua, que hoy atraviesa numerosas corrientes y movimientos sociales en América Latina. Bueno, el progresismo argentino, el nuevo gobierno de Alberto Fernández, tuvo que hacerse eco de esos reclamos y volver hacia atrás, ¿no?, para tomar conciencia de que efectivamente las problemáticas, ¿no?, socioambientales son también problemáticas centrales hoy en día y deben estar en el centro de la agenda. Alguna brecha se abrió, ¿no?,
Hay alguna posibilidad de conversación, pero sin duda el consenso desarrollista sigue siendo dominante y es muy probable que nos tropecemos nuevamente o por segunda vez con la misma piedra. Enrique, si no te maté con mi pregunta sofisticada, seguramente ya pensaste alguna respuesta, pero hay algo que dijo María Estela que me parece muy importante, la ceguera epistémica, y creo que ahí vos tenés un aporte fundamental para hacer. Sí, justamente era el sintagma con el cual puedo reinsertarme en el diálogo. Ceguera epistémica. Ustedes lo saben, yo he venido diciendo hace tiempo que el trasfondo de la crisis ambiental son fallas en la comprensión del mundo, en la comprensión de la vida, de las condiciones de la vida. Y es una falla filosófica, es una falla de la construcción del pensamiento metafísico, pero que se ha traducido en los esquemas de racionalidad, de nuestra manera de entender el mundo. Y volviendo al tema de la normalidad, de lo que parece como la normalidad del mundo, donde el desarrollo ha sido el eje central, digamos, que ha conducido al despeñadero los procesos económicos, los procesos, digamos, del devenir humano, ¿no? Sobre todo asentados en la modernidad. El gran tema, o uno de ellos, es cómo se habla de construir esas construcciones que son configuraciones racionales y que están instauradas en nuestros modos de comprensión de la vida. Y que romperlos nos va a costar mucho, mucho trabajo. Porque no es nada más algo que está en la superestructura ideológica, sino que está traducido en intereses fundamentales, digamos, en el corazón de las motivaciones existenciales de gobernantes, de economistas. Vamos, es lo que Nietzsche resumiría en la palabra la voluntad de poder. Está instaurada en nuestro corazón. ¿Cómo resignificar, cómo desarticular eso y a través de qué palabras podemos usar como puntas de lanza para romper ese nudo gordiano? Y sí, hay que deconstruir el desarrollo como término fundamental, eje central que conduce nuestras acciones. Pero si yo tengo que ser extremadamente crítico, diría, no nada más los gobernantes no tienen las palabras para responderle a Angela Merkel, en el caso de su presidente, seguramente el mío tampoco le podría responder. El tema es entre nosotros mismos, Maristela. Yo siempre he estado en contra de la idea de tener como un glosario homogéneo para comprendernos, porque creo fundamentalmente en la diversidad cultural y en la diversidad de los modos de expresión, y desde ahí vamos construyendo el modo de transformar nuestra vida, de resignificarla. Pero yo no podría, por ejemplo, en este momento, perder la oportunidad de tener un diálogo crítico con Maristela. Frente a esta iniciativa, por ejemplo, del pacto, ¿no? Lo quiero usar como un ejemplo, Maristela, de plantearnos qué nos resuena y qué no, en el uso de los términos, que sé que los estamos usando estratégicamente para transmitir esta intención de deconstrucción del esquema que tenemos ya fijado en la mente. En el momento que yo oigo, por ejemplo, el Green New Deal, el nuevo pacto verde, a mí me resuena, me retumba algo que digo, ya estamos usando algo así como la economía verde. Yo sé que no es la intención, pero en esta manera como el capitalismo tiene la extrema habilidad de desvirtuar los conceptos, de convertir la sustentabilidad como un término radical, o el ambiente, el ambientalismo, para incorporárselo y desvirtuarlo, para simularlo, para hacer un simulacro de ello. Hay que mantener una vigilancia permanente en el sentido de los conceptos que usamos.
Por ejemplo, si el centro del pacto, Maristela, es el cuidado, y decimos, del cuidado hacemos un paradigma, yo respondo. El cuidado, primeramente, es un término directamente derivado de la ontología existencial de Heidegger. A veces no vemos por dónde transita. Y la pregunta sería, ¿esa ontología existencial hoy nos da materia suficiente, claridad suficiente para ponerle en la base de la transformación civilizatoria que queremos? Yo lo cuestiono. Sé que en algún momento cuando fundamos el Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata, y me estarán escuchando algunos, como Silvana, como Carlos Galán, la cosa giraba en torno a la radicalidad deconstructora del concepto del saber ambiental. Y Leonardo Boff, que ha construido su esquema, digamos, de teología ecológica, derivado del pensamiento de Heidegger. El cuidado. Está bien el cuidado. Pero siendo, no sé, llevando mi ironía al extremo, no te dirá un practicante del fracking que van a hacer fracking con mucho cuidado, que ellos practican la megaminería y ahora lo van a hacer con más cuidado. El cuidado, nosotros sabemos lo que es cuidar la vida, pero estamos hablando en la transición socioecológica de un cambio radical en el modo de producción. Ese modo de producción, que como bien dijo Marx, se articuló en torno a la productividad del capital y del trabajo, de un trabajo humano ya desnaturalizado, convertido en músculo y fuerza directa del capital. ¿Sí? Cuando nosotros queremos poner en la base la naturaleza de un nuevo modo de producción, lo que queremos rescatar es algo que ha quedado en el olvido de la economía y de la historia, digamos, de la ciencia social, que es el olvido de la potencia de la naturaleza para crear la autosuficiencia, ¿sí? La condición existencial de la gente. Eso que saben bien los pueblos de la tierra. Yo, como lo saben desde hace 40 años, he antepuesto a esos criterios el principio de otra racionalidad productiva, fundada en la potencia, no de la tecnología en primer sentido del capital, sino la potencia negentrópica, es decir, la potencia de la energía solar, de su transformación en biomasa, la potencia ecológica. Eso es lo que saben los seringueiros, por ejemplo. Viven de eso. Cuidan y protegen sus modos de producción y de ser. Pero el cambio de racionalidad productiva es fundamental. Necesitamos, si vamos a pensar en la transformación histórica, sabemos que estamos ya constreñidos por una sobreurbanización de la población humana en el planeta. Pero necesitamos apuntar hacia lo que es la ruralización de la vida, hacia mostrar que lo que tiene que dominar no es el principio de las economías de escala, es decir, toda esta racionalización económica que lleva justamente a la reducción, como dije, ontológica de toda la naturaleza, del valor humano de todo, al valor del mercado. Entonces, para hacer esto, necesitamos construir otro régimen ontológico fundado en la potencia de la vida en sí. Y desde ahí, entonces, sí, cuidar eso, cuidar la vida, pero desde las condiciones de la productividad de la vida misma.
Es decir, es un cambio radical en el pensamiento y eso nos lleva a qué palabras son las que vamos a usar para construir los consensos desde visiones muy diferenciadas que tenemos desde nuestra propia ecología política, pero que se confrontan de manera mucho más fuerte cuando tratas tú, por ejemplo, cómo convencer a este personaje que mencioné de mi propio país, a ese presidente de los productores del campo, por ejemplo, de que hay que hacer una transición agroecológica en el país y que su idea de la maximización de las ganancias de los grandes territorios para asegurar la seguridad alimentaria no es el criterio. ¿Cómo hacer la transición hacia un ecocomunitarismo, podríamos decir, esa ruralización de la vida de los sitios alimentaria, energética? Entonces, eso nos lleva a un esfuerzo muy fino y muy complejo de encontrar las consonancias de un nuevo lenguaje como una estrategia para encontrar nuestros consensos en nuestras diferencias, pero sobre todo para buscar que esa transición no quede bloqueada por una exacerbación de las incomprensiones de los términos, de los conceptos, pero también de los intereses que están tan afianzados. Nuestro mundo hoy se debate desde el punto de vista de la ecología política, es una guerra de territorializaciones. Es un planeta finito donde tenemos un capital con una pulsión expansionista irrefrenable, a la que los únicos que ponen un límite ahí son los pueblos de la tierra, ¿sí?, amparados por sus derechos existenciales, por esos derechos que quise hacer el énfasis, es lo que necesitamos afianzar, un régimen jurídico que ampare, que defienda sus derechos territoriales para que puedan recrear sus modos de vida. En toda esta transición vamos a tener que encontrar puntos de acuerdo, puntos de articulación, pero no podemos quedarnos, por ejemplo, en esa idea de que el mundo se va a arreglar a través de un paradigma holístico, interdisciplinario, lo que en su momento Ignacio Isaacs decía, un juego de armonización, como si pudiéramos armonizar todos nuestros conceptos y toda esta fragmentación del mundo que ha generado justamente la lógica del capital. Y para esto, pues tenemos el ánimo y tenemos la palabra, los significantes. Y tenemos que hacer un trabajo, pienso que muy fino, para lograr romper el nudo gordiano. María Estela, tenés la palabra y con tu respuesta vamos a finalizar el encuentro, así que quiero escuchar esa respuesta. Bueno, una respuesta en 3 tópicos al menos. El primero de ellos sobre el tema de las palabras. No es la intención, efectivamente, de armar un glosario. Yo creo que hay gente que no conoce bien lo que ha sucedido o la historia de la transformación o como campo de disputa del Green New Deal, que por otro lado, insisto, digamos, en América del Sur estamos hablando de pacto ecosocial y económico, no estamos hablando de Green New Deal. Pero si tengo que dar la discusión sobre el Green New Deal, hay que decir que efectivamente el Green New Deal nace hace más de 10 años, como en 2007, en Europa, muy asociado a la economía verde. Pero en la actualidad, sobre todo a través de Alexandria Ocasio-Cortez y Naomi Klein, ¿no?, quienes promovieron también el programa del precandidato, otrora precandidato Bernie Sanders en Estados Unidos, promovieron, digamos, un Green New Deal diferente que le dio una vuelta de tuerca radical a la propuesta que venía más asociada a organizaciones verdes, ¿no?, y a los partidos verdes europeos. Yo creo que no se puede ignorar esto, que los conceptos, los programas se insertan en campos de disputa dinámicos y que no nos podemos quedar con la idea de qué era el Green New Deal
en 2007. Hoy en día es un campo de disputa en el cual se plantea sobre todo traer en la arena de discusión cuestiones que están ligadas a la justicia étnica, a la justicia de género, a la justicia social y a la justicia ambiental. Es muy ambicioso, tenemos nuestras diferencias, estamos en diálogo también, lo digo en términos también personales como he referido a Enrique Viale y otros colegas, con lo que se está pensando en el norte en el contexto de esta crisis. Pero, insisto, es una propuesta radical e inclusive aquellos representantes del establishment, ¿no? Como uno podría pensar, Jeremy Rifkin, ¿no? Que escribió un libro sobre el Green New Deal global, inclusive él tiene una apuesta mucho más radical, ¿no? A la que se presentaba hace una década, tan solo una década, alguien que promueve, por ejemplo, la transformación del paradigma energético, pero también del modelo de consumo, ¿no? Entonces, hay ahí un cambio y un campo de disputa, un espacio de disputa en el cual hay que intervenir. De todas maneras, insisto, desde América del Sur no hablamos de Green New Deal, hablamos de pacto ecosocial y económico. De hecho, en España también se habla de pacto ecosocial y es ahí donde queremos profundizar e instalar una agenda de discusión lo suficientemente amplia como para cobijar en torno a orientaciones comunes propuestas diferentes. Y cierto que es muy ambicioso, pero creo que la crisis que estamos atravesando de alguna manera lo exige. Segundo tema, el cuidado. Yo no me refiero a Heidegger, me tiene sin cuidado la postura de Heidegger, yo me refiero a el ecofeminismo y las propuestas que desde el ecofeminismo vienen asociadas al paradigma del cuidado y sobre todo a la ética del cuidado. Por eso comencé, sobre todo, presentando que el paradigma del cuidado estaba ligado a este cuestionamiento del paradigma cultural de la modernidad, un paradigma dual, binario, y la propuesta de una visión relacional en la cual el elemento fundamental que marca la interdependencia es el cuidado del otro, es el respeto, es la consideración, valores que fueron inferiorizados y asociados a la mujer históricamente y que ahora se han resignificado de manera positiva para asociarlos a la humanidad como tal. El ecofeminismo, como los feminismos en general, no buscan solamente la liberación de las mujeres, buscan la liberación de la humanidad. Y por eso ese paradigma, ¿no?, en ese sentido, es global. Y yo creo que a la ecología política latinoamericana le falta ecofeminismo. Le falta mucho ecofeminismo, le falta una perspectiva que a ese nivel, digamos, lea el cuidado en esa clave, porque es una discusión, obviamente, teórica, epistemológica, pero también en la práctica da cuenta del hecho que en los territorios son las mujeres son el blanco más fácil también de la represión, ¿no?, y de las estructuras patriarcales, son las mujeres las que llevan a cabo la lucha contra la megaminería, contra la expansión de la frontera petrolera, son las mujeres las que han atado, digamos, o han construido ese triángulo virtuoso en el cual la relación cuerpo, territorio y naturaleza cobra un nuevo sentido, el sentido que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, que es el valor central que tanto ecofeministas, feministas populares, economistas feministas ponen en la agenda. Eso es fundamental entenderlo desde América Latina, mucho más ahora, ¿no?, en el cual los movimientos feministas cuestionan, digamos, no solo el capitalismo, sino también el patriarcado, como una estructura, digamos, arraigada de larga duración en nuestras sociedades. Y por último, yo acuerdo con la propuesta de ruralización, ¿no? Sin duda es uno de los grandes desafíos porque hemos nacido y nos hemos desarrollado acostumbrados a pensar las sociedades como el foco, digamos, digamos, en el cual se pueden desarrollar, desplegar las personalidades plenamente, ¿no? Y sin embargo, insisto, se han convertido en modelos insustentables, altamente insustentables, nuestras megalópolis en América Latina, que afectan sobre todo a los sectores más vulnerables. La relación, digamos, con el paradigma agroecológico es importante ponerla de relieve porque efectivamente tenemos que pensar modelo urbano y modelo agroalimentario desde otro lugar, ¿no? Tenemos que pensar la relocalización, ¿no?,
de la economía a una pequeña escala. Es uno de los grandes desafíos en los cuales se instala esta pandemia, que sin duda va a cambiar también muchas cosas, porque yo creo que el escenario en el cual nos instala es un escenario en el cual o bien hay una aceleración, insisto, de la crisis, pero que implica cierre de fronteras, conductas xenofóbicas, conductas que apuntan o modelos que apuntan a una mayor desigualdad social y ambiental, o por otro lado abrimos a un escenario diferente, ¿no?, de sustentabilidad y de resiliencia de la sociedad. Lo que estamos viendo ahora es un cierre, eso sí, es un cierre bastante acelerado y eso es muy preocupante. Por eso tenemos que activar todas las fuerzas y también activar nuestra capacidad de diálogo para poder construir estas agendas convocantes, ¿no?, interpelando a los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, para que hacer un aporte fundamental en el cambio de agenda, ¿no?, proponiendo un cambio fundamental en las instituciones existentes por parte de esto, de una sociedad organizada, movilizada, que desde hace ya varias décadas viene manifestándose por, digamos, pensar, digamos, o consolidar otro vínculo con la naturaleza que va en el sentido de el sostenimiento de la vida. Bueno, me hubiera gustado quedarme charlando un montón más, pero se acabó el tiempo, y el tiempo es tirano, dicen en la tele, así que otra vez a la usina por convocarnos y por convocar a esta gente genial que te sacude un poquito el cerebro, la telaraña que te deja el mercado. Así que les mando un beso a todos desde el barrio de San Telmo y nos vemos pronto. Gracias, Marina, un gusto, Maristela. Muchas gracias, Marina, y bueno, un gustazo, Enrique, como siempre, conversar contigo. Igualmente, Maristela. Chao.